Bienvenidos, vamos a ver una secuencia de arranque FIFO de 3 motores, ¿sí? First in, first out, es decir, el primero que entra es el primero que sale, que va a ser el primero que arranque, va a ser el primero que se apague. Se va a empezar una vez del botón de marcha que lo tenemos aquí, arrancará el primer motor, luego arrancará el segundo y luego arrancará el tercero. Y una vez estén los tres arrancados, que una vez pulsemos el botón de marcha directamente arranca el motor 1, sí, con este contactor que hará la realimentación. Este temporizador nos hará arrancar el motor 2 y este temporizador 2 nos hará arrancar el motor 3. Y este temporizador 3 y 4 son para realizar la parada de el motor 2 y el motor 3, como podéis ver aquí, estos contactos normalmente cerrados, ya que el pulsador de paro tiene dos cámaras y lo que viene a ser que tiene una normalmente abierta y una normalmente cerrada. Al pulsar el pulsador de paro arrancaremos los temporizadores y a su vez pararemos el motor 1. Vamos a ver la secuencia, que va a ir lenta para que podamos apreciar todo, ¿de acuerdo? Cerramos los disyuntores tetrapolares y bipolar y apretamos el botón de marcha. Apretamos el botón de marcha, arranca directamente el primer motor 1, empieza el temporizador 1, que va a ser el que nos arranque el motor 2, como ahora veréis, y a su vez arranca el temporizador 2, que va a ser el que nos arranque el motor 3. Ya tenemos los tres motores arrancados. Y ahora cuando yo pulse el pulsador de paro, el motor 1 se para directamente. Activamos el temporizador 3. Pulso el paro, se para directamente el 1. Veis que se enciende el temporizador 3, que va a ser el encargado de parar el motor 2. Se para el motor 2 y ahora va a ser el temporizador 4 el que para el motor 3. Ya los tenemos los tres parados. Además, llevan tres relés térmicos que los contactos normalmente cerrados del relé térmico están seriados para que se paren los tres motores, ¿sí? Si tuviéramos una falla de uno de los tres motores, al estar seriados pararía los tres motores. Si solo quisiéramos que parara uno de los motores, el motor que afecte el relé térmico, tendríamos que ponerlos en paralelo. Pondríamos estos tres en paralelo y así cada uno afectaría solo a su motor independiente, ¿de acuerdo? Vamos otra vez a pulsar el botón de marcha. Vemos cómo se arranca el motor 1 y podemos ver que si aprieto el motor, el F1, se abrirá el F1 y pararía, sí, porque está seriado, todos los motores. Y está pensado que además tiene una luz para cada relé térmico, con el contacto normalmente abierto, es decir, cuando se active el relé térmico, nos va a enseñar esta luz para detectar el fallo, ¿sí? Nosotros pulsamos ahora el relé térmico y podemos ver cómo nos marca el H4 y para los tres motores, ¿sí? Si os ha gustado, compartid, like y suscribíos. Cualquier duda lo dejáis en los comentarios.